9:22 minutos, 79 grados la temperatura actual en Miami. Gracias por estar en sintonía de Visión 1020. Un altísimo honor recibir en nuestros estudios a uno de los precandidatos por la oposición venezolana, candidato independiente, el señor Pablo Medina, acá en vivo en los estudios de Actualidad 1020, la radio de noticias. Pablo, bienvenido. Gracias, Nelson. Para ti y para toda tu tremenda audiencia, bueno, un gran saludo. Pablo, hay mucha tensión en todo lo que está ocurriendo. De hecho, han aparecido candidatos en la elección, igualmente por la oposición, atacando a la mesa de la unidad, atacando a todos los candidatos de la oposición. Y me llama la atención algo sobremanera, es saber en qué condiciones se encuentra. Las últimas encuestas dicen Chávez perdería, pero se están moviendo las encuestas con una facilidad increíble en Venezuela. Bueno, en relación a las encuestas, eso es un reconocimiento cuando no queda otra situación, cuando la realidad supera la propia ficción, cuando la realidad supera los obstáculos, cuando la realidad supera el fraude continuado. Y es que ya las encuestas, la mayoría de estas encuestas, yo le quiero decir a toda tu audiencia, la mayoría de estas encuestas son empresas, las elaboran empresas que de una u otra forma tienen una relación con el gobierno, reciben dinero del gobierno por esta situación y al mismo tiempo con la oposición. Llega un momento que ya no pueden ocultar lo que es evidente. Ya no pueden, de alguna forma, hermosear una realidad trágica en Venezuela y tienen que reconocer lo que para nosotros es un hecho evidente durante muchos años, que Chávez es minoría. No es que es minoría ahora, es que lo fue el 15 de agosto del año 2004, cuando hubo un referéndum donde el pueblo dijo que no quería que Chávez continuara en la presidencia de la República. Y hubo un fraude en el 2006, y hubo un fraude en el 2004 en el referéndum, en el 2006 hubo otro fraude, ganó Manuel Rosales, en el 2007 lo derrotamos en otro referéndum que él inventó en relación a una reforma de una constitución que él había dicho años antes que era la mejor constitución del mundo, y la quiso reformar para atornillarse en el poder. La tesis de Maquiavelo de mantenerse en el poder como sea. En ese referéndum del 2007, lo derrotamos por 2 millones de votos, 20%. Pero ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Lo redujo a 200.000 votos y se quedó sin totalizar 1.800.000 votos. ¿Por qué creer, con todos los argumentos que usted está teniendo, que estas posibles elecciones o estas futuras elecciones en el 2012 no vaya a ocurrir lo mismo? O sea, ¿por qué tener confianza en que la oposición puede ganar? Es la pregunta. Bueno, en un sentido de que Chávez es minoría y de que ahora estas mismas empresas que ya no pueden ocultar la terrible realidad para Chávez, que Chávez es minoría, no ahora, sino desde el año 2004, ocurre que eso está ahí vigente, el fraude. Yo no tengo confianza, yo creo que hay que luchar por condiciones electorales. En Venezuela no hay elecciones libres, ha habido fraude en todos estos años, pero ocurre que él de alguna forma ha descalificado a la oposición a partir del 11 de abril del año 2002, diciendo que es una dirección golpista. Entonces muchas veces la oposición, para tratar de quitarse de encima ese apelativo, esa descalificación, participa de cualquier manera sin condiciones electorales. El año pasado, por ejemplo, hubo una elección para elecciones parlamentarias y es increíble que nosotros, teniendo mucho más votos, tenemos menos diputados y el gobierno con menos votos tiene más diputados. ¿Qué ocurre? Que el fraude está montado. Y yo he llamado la atención del país de que es necesario que cualquiera de nosotros... ¿Cómo se puede salvar el proceso electoral diciendo usted, asegurando usted que el fraude está montado? Bueno, diciéndole la verdad a la gente. Diciéndole la verdad a la gente. ¿Para qué? No para llamar la atención. Yo soy precandidato. Y diciendo a la gente la verdad. Aquí no estamos en una campaña electoral como en cualquier país de América Latina o de Europa. En Venezuela estamos en una batalla electoral que el gobierno no va a reconocer a primera hora y de buena manera estas elecciones. Por ejemplo, hay unas primarias el 12 de febrero. Si yo soy el candidato ganador de estas primarias, yo voy a luchar porque hay condiciones ¿Se ve con posibilidades, Pablo Medina, de ganar esas primarias? Bueno, yo creo que sí, por una razón, porque estamos llamando. Yo soy candidato de un sector importante de los trabajadores. Tenemos apenas 20 días de candidato. Hay otros que tienen mucho más tiempo.
pero yo tengo muchos años luchando en Venezuela con los trabajadores, por los trabajadores. Voy a parar ahí, porque justamente un elemento que utilizan contra Pablo Medina es su origen. ¿Hasta dónde es factible hoy en Venezuela o no que en la oposición el candidato sea un hombre como Pablo Medina y con su origen? Vamos a hablar de eso al regresar acá en Actualidad 1020, y además quiero que escuche al señor presidente de todos los venezolanos diciendo qué pasaría si gana la oposición. Vamos a la pausa. Y estamos de vuelta a través de Actualidad 1020, la radio de noticias en vivo en nuestros estudios. El precandidato a la presidencia de Venezuela por la oposición, candidato independiente Pablo Medina, en esta mañana. Y justamente habíamos dejado el momento de la entrevista en algo que muchos le señalan a Pablo. Él decía, porque muchos años he estado defendiendo a los trabajadores, porque muchos años he estado cerca. Pablo, ¿no teme usted que le acusen de populista, que le traten de ligar? Porque en sus comienzos estuvo usted vinculado a Hugo Chávez. ¿No cree usted pudieran acusarle justamente de eso, de algo que usted mismo ha comentado, ha hablado? Mira, esto no es una dificultad, es una ventaja que yo tengo sobre el resto de los precandidatos. Precisamente porque yo conozco a Hugo Chávez, lo enfrento como lo enfrento. Yo lo conozco, y en Venezuela no estamos en una democracia. Lamentablemente en Venezuela estamos en una guerra de baja intensidad. ¿Y cómo lo conozco? Desde el año de 1993, estando él en la cárcel, me di cuenta quién era Hugo Chávez. De tal forma que cuando yo era secretario general del Partido Patria para Todos, la convención de ese partido fue en 1998, el 23 de enero, en una ciudad de Valencia. Se produjo la convención del partido para discutir la candidatura. Yo le imploré a todos los delegados y a su dirección que no apoyaran a Hugo Chávez. Me negué a apoyarlo porque ya lo conocía y sabía que su proyecto era de destrucción de Venezuela y de imponerle una dictadura. Vino la convención y yo fui derrotado. Pero yo soy demócrata. Un demócrata no es solamente... Es muy fácil ser demócrata cuando ganas, pero cuando pierdes también tienes que ser demócrata. Me tocó admitir el resultado de una candidatura con la cual yo sabía que iba a destruir el país, y decidí permanecer en el Partido Patria para Todos, confiando en que en algún momento determinado el Partido Patria para Todos pasara a la oposición. Llegó la constituyente. Yo fui el único del polo patriótico, que éramos 116 constituyentes, que no firmó la constitución. Y es una buena constitución. Yo te puedo decir que yo avalo el 95% de esa constitución, pero no la firmé. Y eso es fácil decirlo, pero muy difícil haberlo vivido. Que me aislé completamente de todos los diputados, de todos los constituyentes, por haberme negado a firmar una constitución donde está el periodo presidencial de 6 años dándole continuidad 6 años más, 12 años. Porque yo veía la dictadura venir con Hugo Chávez y no la firmé por ese artículo, el 220 creo de la Constitución, la duración del periodo presidencial. Me negué a hacerlo, no la firmé, está mi nombre, pronto a mi firma, y posteriormente, ya en noviembre del año 2001, mi partido, Patria para Todos, ingresa al gobierno. Todos mis amigos y amigas pasaron a ser ministros. Y me propusieron que yo iba a ser el segundo hombre del régimen. Y yo me negué. Porque yo tengo una formación de padre y madre, una formación de que fue nuestro maestro político, Alfredo Manero, de ser honrado y honrar la palabra. Y yo le dije a Hugo Chávez, no lo dije públicamente, a su lado en Miraflores, en presencia de mis amigos y amigas que iban a formar parte del nuevo gobierno. Yo le dije, yo no puedo ir para el gobierno. ¿Por qué? Me dijo él. Porque yo me opuse a tu candidatura en el año 98. Me opuse a tu candidatura en el año 2000, cuando él fue nuevamente candidato, y Arias Cárdenas, el teniente coronel, fue por la oposición. Yo sabía que lo de Arias Cárdenas era una candidatura manejada por Chávez, no era un opositor. Bueno, yo me opuse, le di esas razones y me negué a formar parte del gobierno. Esto en Venezuela
es muy extraño, no ocurre que alguien que lo llamen para ser ¿Tendrá usted el apoyo, digamos, del sector empresarial, sabiendo que representa los intereses de los trabajadores del pueblo, de las clases más humildes del pueblo? ¿Tendría usted apoyo de ese sector? Mire, yo le puedo decir, yo he estado en reuniones con el empresariado. Hace un mes hubo una reunión del grupo Santa Lucía, que agrupa a buena parte del sector industrial y comercial del país. Y nos hemos reunido también con organismos del empresariado. Para nosotros reconstruir a Venezuela no lo puede hacer los trabajadores solos. Tampoco lo puede efectuar, llevar adelante los empresarios por su cuenta o el Estado por su cuenta. La gran propuesta que nosotros tenemos es, habiendo fracasado la Quinta República, que es el proyecto de Chávez, fracasó porque destruyó a Venezuela, los cimientos del país, solo se puede reconstruir la República bajo un esquema de unidad nacional, donde estén los trabajadores, y esa es nuestra gran propuesta, la República del Trabajo, basada en una alianza social de los trabajadores, del empresario y del Estado venezolano para recuperar el empleo, recuperar la inversión, no solamente el empleo, es que tenemos que reconstruir todo, ojalá fuera nada más el empleo, es que hay que recuperar los hospitales, los 215 hospitales generales públicos del país, hay que recuperar las carreteras y autopistas, las escuelas. Los errores que se han cometido, digamos, y quiero escuchar algo, porque hablaba usted de democracia, de su educación, del respeto, y hablaba de que sabía o estaba seguro de que estas futuras elecciones son un fraude. ¿Qué respondería usted a estas declaraciones del presidente Hugo Chávez hace algunas horas? De ellos que llegue, si es que de alguna manera llegara a la presidencia del país, aquí lo que vendría sería, un huracán. Venezuela entraría en un torbellino huracanado de desastre político, social, militar, económico, petrolero y todo. ¿Ustedes creen que los trabajadores de PDVSA, después de todo lo que ha pasado, van a aceptar así, calladitos, de brazos cruzados, que venga otra vez aquella llamada a la gente del petróleo a dirigir petróleo de Venezuela? ¿Ustedes creen que los militares venezolanos van a quedarse callados y brazos cruzados ante la intención de traer a los de Plaza Altamira a dirigir la Fuerza Armada Bolivariana? Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Hugo Chávez, tal vez lo más grave, bueno, más allá de lo de PDVSA, etcétera, 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 es lo último que dijo. Los militares no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que los subgenerales que están en el alto mando militar, que están vinculados al narcotráfico, él los protege. Bueno, nada más y nada menos que el general Rangel Silva, que tiene acusaciones muy graves en relación a Wally McClay, y que tiene aquí en Estados Unidos el Banco del Tesoro, sus cuentas congeladas, bueno, es el jefe del Plan República en Venezuela. Lo que está diciendo Chávez es que va a permanecer sus generales vinculados al narcotráfico. Pablo, para el que no es venezolano acá en Miami y trata de entender, ¿qué cosa es el Plan República? Para que la gente entienda. El Plan República es el despliegue de las Fuerzas Armadas en el momento electoral, porque en Venezuela están los militares, soldados y oficiales en todos los liceos y escuelas donde se vota, están ahí en seguridad y trasladando el material con el cual se vota, necesario, en este caso las máquinas de votación. Ahora, yo les puedo decir a la comunidad internacional que Hugo Chávez es minoría en el país, no solamente en la votación venezolana y en las grandes ciudades y en los sectores populares. Eso es un vulgar chantaje, siempre chantajeado. Eso no es nuevo en Hugo Chávez. En Petróleos de Venezuela hubo unas elecciones hace 2 años y en la mayoría de las empresas petroleras y refinerías fue derrotado. Incluso donde está PDVSA, el centro, en la campiña, quedó la cosa pareja en términos de voto, y solamente ganaron incorporando sectores que no son petroleros. ¿Lograría Pablo Medina aglutinar al sector obrero, a los sindicatos en torno a su candidatura en votos? Eso, tu pregunta es muy importante, porque Venezuela
no puede haber una transición cualquiera. Yo tengo la ventaja, por ejemplo, que le hablo a los trabajadores, pero también le hablo a los sectores chavistas. Yo, en las elecciones parlamentarias que hubo, en las primarias, hace 2 años, en el sector más popular de Caracas, que es Katia, la parroquia Katia, sí, que fue chavista, yo fui candidato ahí en las primarias. Y ninguna encuesta me daba ganador. Y yo les decía a mis compañeros, nosotros vamos a ganar, tranquilos que vamos a ganar. Y vamos a ganar con el voto a los chavistas, como en efecto fue. En el 23 de enero, en las últimas horas, ha ocurrido algo increíble, un homenaje al jefe de la narco-guerrilla de la FARC. Bueno, ya eso es típico allí, y la gente saliendo a disparar, cosas absurdas. ¿Podrán la oposición luchar? Se sabe de los ataques a María Corina, a los diferentes candidatos, a su propia persona. Ha habido amenazas contra usted porque lo sabemos y se ha conocido. ¿Podrán ustedes, en las condiciones que hay, diciendo usted ya hay un fraude fraguado, derrocar a Hugo Chávez? ¿La oposición podrá hacerlo? Bueno, depende de los candidatos. Porque si tú partes, tú primero para pasar por encima de un obstáculo, tienes que reconocerlo. Si tú no reconoces que hay un pantano, que hay un campo minado, entonces estás perdido. Entonces primero tienes que reconocer el obstáculo para luego estudiar cómo avanzar y cómo llegar a la meta final. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ventaja. Está chantajeando con la Fuerza Armada. Pero en la mayoría de las Fuerzas Armadas son institucionales, son democráticas, la inmensa mayoría. Él solamente controla el sector del narcotráfico y algunos que otros sectores. Pero él es minoría. Cúpula militar. Cúpula militar. A tal punto es así que él, para poder enfrentar y tratar de cuidarse de toda la institucionalidad, inventó un sector que no tiene nada que ver con la Constitución, que es el sector de las milicias. Y la inventó para tratar, porque él sabe que el 70-80% de las Fuerzas Armadas no están con el proyecto de la dictadura de Hugo Chávez. Pablo, ya por último hay un importante evento y es un encuentro con los venezolanos que residen acá en el sur de la Florida. Esto es organizado por la Mesa de la Unidad Democrática, el Circuito Electoral Miami. Concretamente, ¿cuándo va a ser este evento? ¿Va a ser a las 6 de la tarde en el Arepazo? El miércoles. El miércoles en el Arepazo, en el primer Arepazo, el Arepazo 1, como le conoce la gente. La primera arepa, pues. Ya está. Bueno, no la primera, sino... Pero está bien, ya está. La primera arepa en el Doral, ahí donde está en el 101-21 Norwest, la 58 calle en el Doral. Hay que confirmar la participación de la prensa, todos los venezolanos que están invitados, toda la gente que se sienta amante de Venezuela igualmente pueden ir, de cualquier nacionalidad, no importa. Pero la gente que vaya, que quiere escuchar a Pablo Medina, va a estar el miércoles a las 6 de la tarde en el Arepazo, ahí en repito, la dirección 101-91 Norwest y la 58 calle a las 6 de la tarde. Así que la invitación es esa. Breve, 30 segundos. Un mensaje a los venezolanos acá en el sur de la Florida y a toda la comunidad latina. Que hay que orar por Venezuela. Dios protege a Venezuela y todo venezolano no puede desligarse de nuestra patria venezolana. Los llamamos, los convocamos, no solamente que vayan a votar el 12 de febrero, sino además que participen como testigos de mesa de todos los candidatos, por mí y por los otros 5 candidatos, porque es un proyecto democrático que estamos construyendo con la mayoría de los venezolanos y entre todos los venezolanos. Pablo, gracias por su participación con nosotros acá en Actualidad 1020, la radio de noticias. Vamos a una breve pausa y por supuesto ustedes pueden opinar, pueden llamar, pueden hablar a través del 305-529-1020, igualmente en Twitter y Facebook, Actualidad Radio, mi Twitter personal, @nrubioperiodist. Gracias al precandidato Pablo Medina por su participación acá en vivo en los estudios de Actualidad 1020, la radio de noticias. Muy bueno esta parte de Chávez.